Para esta semana se espera que las organizaciones de izquierda que se reunieron la semana pasada en la Casa de la Cultura anuncien un posible acuerdo para la conformación de esta alianza o de este frente. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Le escuchaba también al señor Pedro Granja, que decía que ya al parecer ya había una especie de acuerdo, que no quería anunciarlo, pero ¿qué hay en concreto? ¿Se va o no se va a lograr conformar este frente de unidad? Sí, buenos días, bienvenido. Todos los amigos, Yesenia y Alexis. Como usted mismo ha dicho, posible. Siguen posibilidades. Siguen posibilidades. Y segundo, decirle que, bueno, por nuestra parte siempre habrá la apertura para conversar, para dialogar, para debatir también. Y me parece, yo quisiera felicitar a los organizadores de esta iniciativa, uh-huh, porque los partidos políticos y movimientos, incluidos, no nos hemos sentado para, como yo decía, para mirarnos la cara. Esperemos que se vuelva a reunir, sería, uh-huh, importante. ¿Hay un plazo para ellos? ¿Han fijado un tiempo determinado porque ya se les agotó el tiempo? El 17 de agosto tienen que inscribir ya sus audiencias. Hoy o mañana se terminarían los plazos, pero esto es un paso histórico y yo creo que en los últimos 25 años no ha habido este tipo de acercamiento. Inclusive yo creo que este espacio es para tres cosas. Uh-huh. El uno es para deponer nuestras actitudes. Y esto, ojalá podamos llegar a un pacto de no agredirnos. Dos, debatamos un programa de gobierno. Yo creo que ahí coincidimos en dos temas. Luchar contra el modelo neoliberal. Dos, recuperar el Estado de Derecho para la inversión pública en salud, en educación. En estos dos temas coincidimos. En el resto yo creo que hay que seguir debatiendo, pero es importante que vayamos debatiendo. Y un tercer tema, el tema de las candidaturas, uh-huh, aunque este último parece bastante duro, como dijo usted, posibilidades. Existen posibilidades, ojalá se pueda concretar. ¿De qué depende? ¿De quién depende? Yo creo que de voluntades políticas de los partidos y de los movimientos políticos. Usted empezaba diciendo hace un momento, Guillermo, algo que es inevitable además mencionarlo, más allá de que usted no tiene por qué responder por ellos, por supuesto, porque usted es coordinador de Pachakutik, pero dice, ojalá podamos llegar a un pacto de no agresión. Llegan, y esa fue una de las condiciones, y el siguiente día salen los representantes de la Unidad Popular y dicen, unidad con el pueblo sí, con el correísmo no, deslegitimando a la Revolución Ciudadana. En el caso de Pachakutik, ¿ustedes estarían dispuestos también? Sabemos que hay un montón de discrepancias, de diferencias, de divergencias con, no sé si con la Revolución Ciudadana, pero con el expresidente Correa está clarísimo que sí. De deponer justamente esas actitudes y de decir vamos hacia adelante, incluidos los de la Revolución Ciudadana, porque digamos, resulta un poco chocante que un día después de la reunión de las izquierdas salga la Unidad Popular y diga con ellos, ¿no? En el caso de Pachakutik deberíamos preguntarles a ellos. Sí, por eso le digo, pero ¿por qué lo dijo? Uh-huh. ¿En qué contexto han manifestado? Pero ustedes están en otra actitud, absolutamente. Mire, nosotros en el movimiento de Pachakutik, si bien bueno, para el resto de gente puede verse como divergencias, como división. Lo que pasa es que acá, en caso de Pachakutik, no tenemos un dueño del partido o alguien que mande en el partido. Las decisiones son colectivas. Y claro, hay tendencias, hay intereses colectivos, pero se genera un espacio de debate. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo un consejo político precisamente, uh-huh, para informar qué es lo que pasó en la reunión de la Unidad de las Izquierdas y por otro lado también informar de cuáles son las inscripciones de las candidaturas en las 24 provincias y también prepararnos para este 10 de agosto. Nosotros tenemos las primarias de las 24 provincias del país. ¿Qué va a pasar en esas primarias? ¿Van a ratificar a Leonidas Issa como precandidato o eso queda en suspenso mientras se sabe qué ocurre con todas las izquierdas? Veamos qué pasa en las primarias, o veamos qué pasa en entre hoy y mañana, el tema de la unidad de las izquierdas. Al menos nosotros nos mantenemos en el tema de la unidad de las izquierdas. Esa es nuestra tesis. Uh-huh. Creo que es importante en estos momentos.
vemos al Ecuador cómo lo están destrozándole. Hay un proceso de desinstitucionalización del Estado de Derecho. Hay menos inversión pública en el área de educación, de salud. Se avanzan los procesos de privatización. Y claro, por los temas de inseguridad siempre hacen un show mediático, show político alrededor de la seguridad. Pero los problemas de fondo no estamos resolviendo. El problema de desempleo, el problema del hambre, de la miseria de nuestra gente. Yo siempre les digo, mire, en 6 millones de ecuatorianos, o sea, cada ecuatoriano viviendo con $3 diario, o cerca de 2 millones de ecuatorianos están viviendo con $1 diario. O, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, el 80% de ecuatorianos cruzando la selva de Darién. Entonces es una situación muy lamentable. Ahora, con los incrementos del precio de combustible, se ha empeorado la situación económica, porque a veces dice, hagamos solamente focalización para el transporte público, pero para aquellos que hacemos agricultura, hacemos ganadería, otras actividades económicas, se mueve con el transporte, se mueve con el combustible. Realmente, por ejemplo, yo con mi esposa vivimos del emprendimiento de la agricultura, de la ganadería, y claro, ahí tenemos un motorcito para el ordeño. O sea, antes mi esposa me decía, cargábamos con $5, nos aguantaba para la semana. Ahora tenemos que cargar $15, nos aguanta para la semana. Y el incremento de los fertilizantes, el incremento de los insumos agrícolas, o sea, es terrible con el incremento del precio del combustible. Y realmente desde el gobierno no hay ni señas ni señales de apoyo a los agricultores, a los campesinos. Y claro, muchísima gente abandonan el campo, migran a las grandes ciudades, o algunos jóvenes están decididos a incursionarse, aventurar, poner en riesgo su vida migrando para Estados Unidos. Entonces, esa es la situación lamentable que estamos viviendo. En los hospitales no hay medicina, no hay equipamiento. Muchísimos jóvenes no pueden ingresar a las universidades porque tampoco las universidades se han repotenciado, han reducido el presupuesto. Entonces probablemente estos jóvenes serán presa fácil de la delincuencia, de la inseguridad. O miren en el último régimen escolar de la costa ecuatoriana, más de 60,000 niños y adolescentes quedaron fuera de la escuela porque no tienen útiles escolares, no tienen para desayuno, para almuerzo escolar. Y seguramente estos niños, estos jóvenes, serán presa fácil del narcotráfico, de la delincuencia. Entonces vemos que el tema de la inseguridad, miren, el tema de la inseguridad, el año pasado, en el nivel de homicidios, terminaron en el 2023 con 2.200 homicidios. Pero este año, solamente de enero a mayo, más de 8.000, 2023, fue el año más violento entonces, de la historia del entonces país. Inclusive esto se ha incrementado, este año está incrementando. Ahora estamos en 3.034 muertes violentas. Bueno, de acuerdo a los estudios de homicidio, por ejemplo, 1.800, en menos de 4 meses, ni siquiera llegamos a medio año. Entonces, probablemente al finalizar el año habrá duplicado o triplicado el tema de los homicidios. Entonces, es la situación que está viviendo. Hay muchísimas familias que no tienen empleo, entran en una crisis familiar, incremento de la violencia, y por lo tanto los más afectados en el medio del desempleo, en medio de no hay garantías para educación, para salud. ¿Quiénes son los más afectados? Las mujeres y los niños. Entonces es la situación lamentable que se vive en el Ecuador, y por lo tanto es importante el tema de la unidad. Ahora, esa unidad pensada desde ya para la primera vuelta, o podría ser que finalmente las organizaciones políticas de izquierda decidan, como en el caso de Pachacutic, insistir en la candidatura absolutamente legítima, por cierto, de Leonidas Issa, la Revolución Ciudadana con el candidato o la candidata que dispongan, el Partido Socialista puede insistir con Pedro Granja, en fin, en segunda vuelta,
lo ideal sería que las izquierdas pongan un candidato y que también ese llamado a la unidad pueda replicarse para que no ocurra lo que ha sucedido en el pasado. ¿Cómo está pensada también en esa línea, en la posibilidad de que vaya cada uno con candidato propio y hay una segunda vuelta y se enfrenten en esa segunda vuelta probablemente contra Noboa, que es ahora mismo el cuadro que más intención de voto tiene? Mire, yo creo que no deberíamos arriesgarnos para la segunda vuelta. ¿Usted coincide con Jimmy Jairala en que tiene que ser en la primera vuelta? En la primera vuelta misma deberíamos tener estas ¿cómo era que dijo Yesenia? Estas posibilidades, estas buenas intenciones. Deberíamos tenerlo en la primera vuelta para garantizar. El problema es que todos tenemos buenas intenciones, pero no debería ser más que una buena intención, debería porque ser una decisión. En segunda vuelta existen mayores riesgos. O sea, en eso tenemos que ser críticos y autocríticos. Todos los partidos políticos que nos hemos reunido en la Casa de la Cultura tenemos nuestros techos. O sea, tenemos que ser sensatos en aquello. Tenemos nuestros techos y eso sí va a generar dificultades. Por eso es que nosotros sí pedimos que mínimamente deberíamos de poner nuestras actitudes. Segundo, discutamos mínimamente en programa de gobierno. Pero y si coincidimos en tal vez en algunas candidaturas sería perfecto. Pero ahí todos tienen que ceder, don Guillermo, todas las supuesto, organizaciones que estén tratando de conformar este frente de unidad. Pachacutic, ¿hasta dónde está dispuesta o dispuesto a ceder? Yo creo que hay que felicitarles a todos los partidos. Primero, la actitud de la valentía de sentar, como yo decía en el auditorio, pero por lo menos para mirarnos a los ojos, pero por lo menos ojalá podamos coincidir en acuerdos mínimos de un programa de gobierno. Si llegamos a un acuerdo mínimo en el programa de gobierno, yo creo que hay un paso importante en la historia de este país. 3 o 5 puntos claves que deberían estar dentro de ese programa de gobierno, porque yo sí coincido con usted. Para mí debería ser así en realidad siempre, ¿no? Más que los nombres, porque acá estamos hablando de cuáles son los candidatos de entrada, y lo que necesita este país es un proyecto de país, un proyecto de nación, y eso nadie lo está diciendo, y usted lo ha manifestado. 3 o 5 puntos que deberían estar sí o sí en un programa de gobierno de las izquierdas. Por ejemplo, de fortalecer el Estado y la inversión social. Necesitamos recuperar los derechos de los niños, de los jóvenes. Necesitamos hacer inversión pública. ¿Qué más? En educación, en salud, generación de empleo, apoyo a los agricultores, a los campesinos. Mira ahora mismo en la costa ecuatoriana, los arroceros más bien están lastimosamente algunas élites están pensando en la importación del arroz. Y cuando nosotros tenemos productores de arroz que tranquilamente puede abastecer para la alimentación ecuatoriana. Ese es un tema. El otro tema creo que es importante, el tema de fortalecer la soberanía alimentaria. ¿Cómo es posible que niños con desnutrición, gente que no tengan que comer? Pero si nosotros tenemos una vocación, nuestra geografía en la costa, en la sierra, en la Amazonía, tenemos vocación agrícola. ¿Por qué no pensar en la inversión en la agricultura, en el riego, en la industrialización, darle valor agregado, que lastimosamente a veces tenemos serias dificultades en el campo? Deuda externa, ¿qué plantean ustedes con respecto del tema de la deuda? Mire, este es otro tema que nosotros deberíamos debatirlo también. Porque ¿cómo puede ser posible? El señor presidente Noboa, me parece hace cerca de un mes, hizo una negociación con el Fondo Monetario Internacional de $1,000 millones. Ese mismo día, 800 millones de dólares pagando la deuda externa. Si es que va a haber un endeudamiento, inclusive de acuerdo a la Constitución de la República, todo endeudamiento debería haber inversión pública y no para el pago de la deuda externa. Entonces ahí tenemos que priorizar. Inclusive debería haber una mora. No es que estamos diciendo no queremos pagar. Primero déjenos poner orden en la casa, por lo menos 1 año, 2 años. Y con eso podemos, una vez que podamos activar la economía, activar el aparato productivo del país, entonces seguimos pagando. Entonces yo creo que tenemos que pensar una moratoria, un rediseño del tema del pago de la deuda externa. Porque prioridades, si en mi casa están muriendo de hambre, y mi casa no tiene para los pasajes para ir a la escuela, no tienen empleo, y sigo pagando la deuda desde mi casa, no me parece correcto. Usted decía también, Guillermo, el Ecuador durante estos años está viviendo una profunda crisis institucional.
Hay quienes señalan que para resolver esa crisis institucional se requiere ir a una nueva constituyente. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o dicen no, porque ya con la constitución que tenemos basta, sigamos avanzando? Al menos nosotros en el movimiento Pachacuti hemos manifestado que va con la constitución que tenemos. Es una constitución garantista de derechos humanos, pero también de derechos de la naturaleza. Entonces, no, al menos yo tengo entendido que ciertas élites ecuatorianas sí quieren una constituyente, pero para retroceder derechos. Nosotros lo que queremos que los derechos deben ser progresivos, no para retroceder, no para la regresión de los derechos. Así es que si es que hubiera una nueva constituyente, puede ser un riesgo para los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Don Guillermo, en el contexto de esta reunión de las izquierdas, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hablaba de un levantamiento nacional, esto para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las implicaciones que ya se están sintiendo. Hablaba de movilizaciones y asambleas territoriales permanentes para consolidar este gran levantamiento popular en el país en contra de las medidas económicas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se va a quedar en el anuncio? ¿Están trabajando en eso? ¿Qué va a ocurrir? Mire, lo que ha sido la característica de la CONAIE. La CONAIE no toma decisiones solo el presidente o ciertos dirigentes. Es un proceso de consulta en el territorio. En los territorios tomarán las decisiones que corresponde. Esto es una lucha permanente, así es que... Pero no hay una fecha definida. No hay ninguna fecha, no hay una fecha, en eso hay que ser muy francos y sinceros, pero tienen el mandato que las dirigencias territoriales generen todo un proceso de trabajo de asambleas. Las asambleas serán los espacios democráticos donde tomen las decisiones que correspondan. En esta reunión que tienen el 10 de agosto, que van a hacer ya el proceso de primarias en Pachacuti, ¿están ya definidas algunas candidaturas para la asamblea, por ejemplo? ¿Usted va a participar de esas listas? Gracias, Yesenia. Mira, nosotros el 95% tenemos listas consensuadas en las 24 provincias del país. Hay que cumplir con la formalidad del Consejo Nacional Electoral para las primarias internas. El 5% habrían listas en las distintas provincias del país. Bueno, finalmente, de forma democrática, la gente decidirá por una o por otra lista. Así es que todo está preparado desde el Tribunal Electoral Nacional del Movimiento Pachacuti. Igualmente, todas las organizaciones participarán en este espacio, en esta fiesta democrática interna del Movimiento Pachacuti. ¿Y han tomado las previsiones para que en esas listas no se les colen representantes que van con la bandera de Pachacuti, llegan, consiguen el curul y terminan gobernando con el partido radicalmente opuesto desde el punto de vista ideológico? Nosotros en eso hemos sido críticos y autocríticos. Yo creo que todos los movimientos políticos, todos han tenido sus aciertos individuales o desaciertos colectivos también. Así que en ese contexto nosotros hemos hecho una crítica y autocrítica al interior. La mayoría de los compas han manifestado, tienen que ser representantes que por lo menos represente al barrio. Y si de pronto nos falla, entonces para reclamar por lo menos al barrio. Entonces, estos son ciertos requisitos, estas determinaciones que estamos. Pero por otro lado también tenga un mínimo de trayectoria política, coherencia política, porque en estos tiempos sí necesitamos de gente honesta, de gente honrada, pero también de gente comprometida para sacar adelante al país. En el tema de seguridad, y usted que hasta hace poco nomás fue alcalde de uno de los cantones más importantes que tiene no solo la provincia de Pichincha, sino el país, que es Cayambe, por su nivel de aportación económica, productiva al país. Cuando usted fue alcalde, ¿cómo se fue deteriorando la inseguridad en su cantón, Guillermo? ¿Y cómo ha visto ahora la evolución de ese problema, de ese conflicto que es tan crítico, que es tan grave, y al cual 3 gobiernos de enseguidilla no le han podido encontrar una respuesta y una salida? ¿Y cómo ve usted ahora además el manejo de la seguridad en manos del gobierno del presidente Noboa y el Plan Fénix? ¿Qué es lo que usted cree con respecto al Plan Fénix? Yo veo que no sé si existe el Plan Fénix, porque hasta ahora no nos ha informado de decir, este es el plan. No. Pero además es un plan de seguridad más policíaco, más militarizado. Eso no va a resolver. Hay que hacer un plan integral.
Estoy diciendo que cerca de 60,000 niños no han logrado entrar a la escuela y al colegio. Y probablemente esos niños van a engrosar las filas de la delincuencia, del narcotráfico. Entonces tenemos que elaborar un plan de seguridad. En la relación a lo que decía usted, la experiencia de Cayambe, nosotros hemos trabajado con el tema de participación comunitaria y de participación barrial. La municipalidad es el facilitador, el que acompaña, el que apoya, pero el que garantiza los procesos de desarrollo local, barrial, comunitario, es la comunidad, es el barrio. Inclusive el barrio es el que decide cómo va a organizar el tema de seguridad, de la inversión de la obra pública, del cuidado del parque, del cuidado del sistema de agua potable, de riego, etcétera, etcétera. Para nosotros, o sea, al menos para el movimiento Pachacuti, creemos que es importante el tema de la organización barrial o comunitaria. Miren, nosotros en estos momentos, hablando de seguridad, tenemos 10,000 comunidades, 10,000 comunidades en el país, en los territorios de los pueblos y nacionalidades. No han entrado un solo policía, no ha entrado un solo militar. Inclusive este es un ahorro para el Estado. Le estamos ahorrando, porque el Estado con la policía, con los militares para combatir la delincuencia, no ha entrado a los territorios, pero tampoco existen delincuencia ni narcotráfico en nuestros territorios. Esta experiencia de organización comunitaria, porque a veces nosotros solo apostamos al Estado. O sea, está bien el Estado es garante de los derechos, el Estado es un facilitador, pero también es importante que la sociedad vayan organizándose en recintos, en gremios, en empresarios, en emprendedores, en barrios, en comunidades. Con esto también se puede, digamos, esta experiencia de seguridad comunitaria podemos trasladar también a los barrios periféricos de Quito, de Guayaquil, pero por supuesto acompañado de políticas sociales. Para finalizar, don Guillermo, en caso de que no se llegue a integrar este Frente de Unidad de las Izquierdas, ¿cuál va a ser la posición de Pachacuti? Bueno, ahora tenemos el Consejo Político de Pachacuti, nos darán algunas líneas, algunas decisiones colectivas. Como usted mismo decía, yo no pierdo la esperanza. O sea, están destrozando al país. Sigue con el endeudamiento. Tenemos cerca de más de 80,000 millones de endeudamiento. Y estamos pagando la deuda externa y menos la deuda interna y menos la inversión social. Por todas estas razones yo invito a todos los partidos políticos, a todos los movimientos políticos a deponer nuestras actitudes, a ceder y poner por delante las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Incluida la Revolución Ciudadana. Todos los partidos políticos, todos deberíamos... inclusive yo me atrevo a decir, inclusive aquellos que son de centro derecha deberían pensar en el país, porque yo veo que también sí hay algunos, ¿Con no qué todos. organización de centro derecha ustedes creen que podrían llegar a un acuerdo, que se podría sumar? Yo he visto algunos empresarios, empresarios patriotas, empresarios honestos, que inclusive que trabajan todos los días, pagan sus impuestos. Por ejemplo, con ellos deberíamos contar en este proceso. No necesariamente un partido, sino... Por eso es que nosotros, exacto, también. Nosotros como Movimiento Pachacuti hemos decir, si es que no hay esta posibilidad, utilizando la palabra de Yesenia, si no hay esta posibilidad de unidad de los actores y de los partidos políticos, nosotros vamos a hacer alianzas sociales, alianzas populares, alianzas ambientales para las próximas elecciones. ¿Cuándo está previsto que se reúnan y hagan el anuncio? O sea, que se conforme o no se conforme definitivamente. ¿No hay una fecha específica para anunciarlo? Porque el presidente seguramente está pendiente de este anuncio, ¿no? Porque le friega la paciencia a él que ustedes se reúnan. Entonces, ¿cuándo van a anunciar si se logra conformar o no? El señor presidente, ya digo, no conoce la realidad del país, no conoce de gestión pública, o probablemente defiende sus intereses. Está bien, tiene el derecho a defender sus propios intereses, pero le está haciendo daño al Ecuador. Y probablemente le va a molestar, pero afortunadamente vivimos en un país democrático. En democracia tenemos que debatir, tenemos que proponer, tenemos que demandar y, si es necesario, exigir por el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas.